Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, las preguntas que respondo son aquellas que son de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Y bueno, en esta ocasión, Dekion 2003 nos comenta lo siguiente. Hola David, aprovecho y lanzo una pregunta. ¿Qué tan diferente es para conseguir un buen Atmos el instalar los 4 altavoces en el techo o hacerlo en altura en pared delantera y trasera? Yo lo instalé de esta última forma debido a compromisos de la sala y tengo la sensación que no estoy disfrutando del Atmos como debería. Gracias. Y pues la pregunta básicamente es bocinas de altura o bocinas de techo. Y pues si hay un compromiso por el cual no puedes poner las bocinas en el techo, pues yo diría que tampoco te agobies. Pero sí, definitivamente hay una diferencia entre ambos tipos de formato de las bocinas del techo. Hay canales en YouTube como por ejemplo Tecnodad, hay otra persona, también otro youtuber en Estados Unidos que habla mucho sobre cine en casa, que recomiendan poner las bocinas de altura en lugar de bocinas del techo. Su argumento es que, bueno, antes existía Oro 3D como el único formato con bocinas en el techo y Oro 3D tenía bocinas de altura. Y posteriormente salió Dolby Atmos con este método de objetos y lo que hizo fue ponerlas en el techo para no infringir patentes, para no decir que estaba copiando la tecnología en cuestión de las posiciones de bocinas que tenía Oro 3D. Yo no tengo evidencia alguna para hacer ese tipo de declaración. Yo no sé si Dolby decidió la tecnología con bocinas en el techo en lugar de altura por miedo a que dijeran, ah, es que lo copiaron. Yo sinceramente creo que es una manera de intentar meter Oro 3D en las casas y tener ya las bocinas en formato Oro 3D. Oro 3D te pide bocinas de altura y entonces estas personas dicen que es lo mejor. Ellos también apoyan mucho el upmixing de Oro 3D. Está bien, cada quien tiene sus gustos, yo no tengo ningún tema. Y por ejemplo, Tecnodad, hasta donde tengo entendido, se dedica también a hacer eventos de música, como hacer como de DJ, de poner la fiesta, todo esto. Y también se ha comenzado a meter en cuestión de mezcla de sonido. Y por lo tanto, bueno, hace sus propias mezclas de música y por lo tanto ha experimentado con Dolby Atmos las distintas posiciones y creó como un experimento para, digamos, confirmar que las mejores posiciones de bocina son de altura en lugar del techo. Nuevamente, yo en lo particular, y ya escuché el demo, yo en lo particular no coincido con su visión en absolutamente nada. Para empezar, yo Oro 3D lo doy más que muerto como formato nativo. El upmixing igualmente me parece que no aporta absolutamente nada, solamente le va a aportar a aquellos que quieren actividad constante en las bocinas del techo. Yo no soy esa persona, yo lo que busco es reproducir la mezcla de sonido de un artista que hizo en la sala de mezcla para una película y poder juzgar la película como fue creada. Hay otras personas que lo que quieren es que las bocinas del techo se utilicen todo el tiempo y Oro 3D hace justamente eso, pero pues no estás escuchando la película como fue creada. Entonces a mí en lo particular no me gusta el upmixing de esa manera. A mí me gusta algo mucho más discreto, algo que me sorprenda cuando sí se utilizan las bocinas, pero que no sea constantemente y que después yo diga, híjole, ya no es especial si no estoy utilizando las bocinas del techo constantemente. Lo mismo sucedió con Dolby Surround EX, que cuando salió con las dos bocinas traseras, mucha gente decía, oye,
Pero es que casi no se utilizan las bocinas traseras. Hubo uno que otro efecto, pero muy poquito. Y es que la gente quiere que todo el tiempo se utilicen todas las bocinas. Esa no es la idea del sonido surround. La idea del sonido surround es que las bocinas se utilicen cuando sea necesario, cuando sea diseñado el sonido de esa manera. Si no se utilizan, no hay ningún problema. Solamente tienes que tener la capacidad de poder utilizar ese tipo de equipos cuando el artista quiera hacerlo. Pero bueno, creo que son distintos tipos de visiones, esta es la mía. Y por lo tanto, pues como les digo, escuché este demo de Technodad donde dice que las bocinas de altura son mejores. Para aquellos que no sepan qué son bocinas de altura, son bocinas que van empotradas en la pared, pero ya muy cerca del techo y apuntan hacia el oyente. Entonces, lo que hizo Technodad fue un demo de Dolby Atmos donde ilustra la consola de Dolby Atmos que te muestra un espacio 3D y te muestra dónde estás colocando el sonido dentro de la consola. Y entonces lo que él hace es poner un sonido en la bocina izquierda estéreo y en la consola, en el gráfico, lo empieza a elevar y te dice, oye, si tú tienes bocinas de altura, te vas a dar cuenta que efectivamente el objeto sube verticalmente por arriba de la bocina estéreo. Pero si tú tienes bocinas de techo, lo que va a pasar es que va a parecer que se viene hacia el oyente, en lugar de que se mantenga en línea recta. Y en efecto, eso es lo que termina sucediendo. Pero ahora, primero, hay que considerar varias cosas. Como ya les platicé hace algunos videos, pues Dolby Atmos es un sistema de mezcla híbrido. Tiene los bed layer que son 9.1, que es muy diferente al 7.1, que los fanáticos del cine en casa entendemos por bed layer, sino es un 9.1 básico, que son las 7 bocinas de alrededor y 2 bocinas del techo. Y además tiene el sistema de objetos, donde tú puedes agarrar un sonido y moverlo por todos lados. Normalmente las mezclas de cine no se hacen absolutamente con objetos, se utiliza este sistema híbrido. Y entonces tú tienes tus bocinas físicas, que es el 9.1, y por otro lado tienes estos objetos que puedes mover. Lo que hizo Technodad en cuestión de este demo fue utilizar únicamente objetos. Entonces, sí, efectivamente lo que él dice es correcto. Si él mueve el objeto de la bocina izquierda estéreo hacia arriba, pues sí, si tú tienes bocinas de altura se va a mover hacia arriba. Si tú tienes bocinas del techo se va a mover hacia adentro de la habitación y va a parecer que está en la parte de arriba de tu cabeza del lado izquierdo. Pero ahora, entonces, si las mezclas normalmente se hacen con este sistema híbrido, significa que el objeto que está utilizando Technodad no necesariamente va a brindar el resultado de su experimento, porque él lo hizo con objetos, pero normalmente la mezcla de cine es híbrida. Y la mezcla de cine contempla que las bocinas están en el techo, no de altura. Entonces ese puede ser un tipo de inconsistencia con ese experimento. Sí, en efecto, lo que él dice sucede, pero la forma en que se mezclan las películas no es la forma en que él lo hizo. Entonces, pues ustedes decidirán. Si ustedes quieren utilizar bocinas de altura, está perfecto. Pero Dolby Atmos está hecho para bocinas de techo. Ahora pasamos a otro aspecto. El gráfico que aparece en la consola de Dolby Atmos, pues sí, es una buena ilustración de lo que estás haciendo con el sonido. Pero ahora tampoco es absoluto. Recordemos, estas herramientas virtuales de visualización no necesariamente se reflejan exactamente igual al mundo real. Technodad lo que dice es, si yo tengo mis bocinas de altura, el sonido se comporta igualmente como el gráfico. Pero tal vez el gráfico no está ahí para hacer justamente eso. El gráfico está ahí para darte una idea, tener más o menos una noción de hacia dónde se debería de estar moviendo el sonido. Pero es como si, por ejemplo,
un colorista estuviera haciendo la corrección de color únicamente basándose en los instrumentos. No, es en los instrumentos y al mismo tiempo visualizar la imagen en el monitor de referencia, en un proyector, en distintos equipos para entender cómo se va a ver la imagen. En cuestión de audio, Dolby Atmos considera que la sala de mezcla pues evidentemente está certificada Dolby Atmos, lo cual significa que las bocinas están en el techo y pues que el ingeniero de sonido va a estar escuchando como al mismo tiempo va a estar viendo el gráfico. Pero ellos no contemplan que únicamente vas a utilizar el gráfico para hacer la mezcla, sino que veas el gráfico, eleves el sonido y digas, si se escucha en esa posición, no se escucha, lo tengo que empujar más hacia el fondo. El experimento que hizo Tecnodad pues prácticamente fue adecuar las variables al resultado que él quería obtener. Y pues en ingeniería este tipo de sesgo puede ser un problema porque no estás obteniendo un resultado, digamos, objetivo. Estás obteniendo un resultado donde ya pusiste todas las variables de tal forma que se obtenga el resultado que tú quieres. Entonces, si él pone las bocinas de altura arriba de las bocinas estéreo, evidentemente, pues cuando eleve el sonido se van a mover a esa posición. Pero ahí lo que Tecnodad no tomó en cuenta es que el ingeniero de sonido está con un sistema de referencia Dolby Atmos certificado directamente por Dolby, porque recordemos, tener una sala de mezcla Dolby Atmos, pues tú la puedes hacer, pero es muy diferente que Dolby vaya a tus instalaciones y verifique que los ángulos están correctos, las bocinas son correctas para lo que quieres hacer, la consola está bien calibrada, donde todo está en regla. Y entonces Dolby hace la certificación de la sala de mezcla. Entonces Tecnodad pues lo que hizo fue contemplar solamente el gráfico que tenía, las bocinas que él tenía, pero no consideró que los ingenieros que mezclan películas en Dolby Atmos tienen estudios certificados Dolby Atmos. Entonces ellos tienen las bocinas en el techo y cuando están haciendo la mezcla, pues están escuchando dónde se posiciona el sonido, además del gráfico. Y entonces te das cuenta que el ingeniero lo que va a estar haciendo es posicionarlo por oído donde él quiere que esté, no obligatoriamente en el gráfico, porque ellos no van a contemplar bocinas de altura. Como es un estudio certificado, van a contemplar únicamente bocinas del techo. Y si él pone, el ingeniero, un audio, un sonido en la esquina izquierda del techo, donde se juntan paredes y techo, y no se escucha ahí cuando ya lo reproduce, va a intentar hacer la modificación para que se escuche en ese lugar donde él quiere. Y es como cuando, por ejemplo, un colorista lo que hace es poner un color, digamos, cian junto con un amarillo en una misma escena, y entonces en su monitor lo que está viendo es que ya los colores tienen la misma intensidad, la misma saturación, y después lo ve en su monitor y se da cuenta que se ven demasiado llamativos o que uno es más dominante que el otro. Se da cuenta que lo que está viendo en su herramienta no necesariamente se traslada a lo que él ve en el monitor de referencia. Y entonces lo que va a hacer es nivelar en la herramienta para posteriormente ver en el monitor y darse cuenta que ahora sí se ve con su intención. Nuevamente, y esto aplica para todo, tanto calibración de sonido, ecualizaciones, mezclas, hacer corrección de color, etc. Tienes que hacer mediciones, pero también tienes que ver, escuchar y entonces tomar un juicio de cuál es la mejor decisión, cuál es el compromiso, qué modificaciones tienes que hacer. Entonces, sí, definitivamente las bocinas de altura de Dolby Atmos te van a brindar una experiencia Dolby Atmos, pero no al 100%. La mejor experiencia de Dolby Atmos siempre va a ser con bocinas en el techo.
Si ustedes sienten que sus bocinas no se escuchan correctamente porque las tienen de altura, que les falta algo, seguramente tiene que ver con este aspecto, porque Dolby no considera las bocinas de altura como un verdadero sistema Dolby Atmos. Requiere que las bocinas estén en la parte de arriba, y de hecho, como les dije, el bed layer de Dolby Atmos cuando mezclas es 9.1 y 2 bocinas son las del techo únicamente. Entonces hay 2 canales fijos que tienen una posición muy específica más allá de los objetos, y esas 2 bocinas tienen que estar arriba de ti, no tienen que estar arriba de tu bocina izquierda estéreo y bocina derecha estéreo, no en el centro arriba, nada por ese estilo. Esos 2 canales los contempla directamente en el techo. Está bien que Tecnodad haya hecho este experimento porque sí brinda un poquito de las entrañas de lo que hace Dolby Atmos, pero hay que contemplar que todas las salas de mezcla allá afuera, las salas certificadas Dolby Atmos y los estándares de Dolby Atmos están diseñados para bocinas del techo. El que hagas un experimento y te des cuenta que las bocinas de altura posicionan el objeto donde tú lo pusiste, pues solamente aplica en esa situación aislada, porque tú tienes las bocinas en esa posición y tú lo que quieres hacer es demostrar que las bocinas de altura son mejores. Pero los ingenieros de las grandes películas no tienen ese sistema. Lo que van a hacer es mezclarlo para bocinas del techo, no para bocinas de altura. Y pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Nuevamente, no se agobien si no pueden poner las bocinas del techo, si tienen que ser de altura. Algún día podrán tener bocinas del techo, pero pues es un compromiso. No existe el sistema perfecto. Yo también he tenido que hacer compromisos. Tengo que decidir entre una estética, por ejemplo, y un mejor audio. Y en ocasiones son incompatibles. Por ejemplo, en la parte de atrás de la habitación, pues tengo una puerta, la puerta que da hacia el pasillo. Y pues si yo ponía la bocina trasera del techo en la posición ideal, pues iba a pegar con la puerta. Es un caso en el que pues no, es un compromiso. Las tuve que acercar un poquito hacia la posición de escucha y ya después en la calibración hice las correcciones pertinentes. Lo mismo pasó con las bocinas traseras surround. Yo las tengo más pegaditas de lo que debería. ¿Por qué? Porque si estuvieran más amplias, si estuvieran más abiertas, pues estarían en la puerta y eso no es posible. Entonces son compromisos. Lo que tú tienes que hacer es acercarte lo más que puedas al ideal. Si no puedes, entonces vete alejando lo menos que puedas de ahí. Y ya vas a obtener la mejor experiencia de sonido que tú puedes tener. Entonces, si no puedes tener bocinas en el techo, bocinas de altura es lo siguiente mejor. Y si no puedes tener bocinas de altura, lo siguiente mejor son las bocinas que rebotan en el techo. Y si no puedes tener bocinas físicas, lo siguiente mejor es una barra de sonido con bocinas surround como la de Sonos. Y así poco a poco vas bajando en este tipo de sistemas. No es obligatorio, no se va a escuchar mal un sistema porque no tienes el ideal. Se podría escuchar mejor, sí, definitivamente, pero no vas a sentir que es pésimo el sonido. Y bueno, pues recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.